En el caso de Javier Rosado, Ujú. como hemos dicho, una persona extremadamente inteligente, estamos hablando de alguien que está libre Ujú. desde el año 2010 Ujú. y que salió muy joven, con 36 años. ¿Hay un programa de seguimiento para gente que ha cometido este tipo de crímenes? Porque claro, uno pensaría que alguien que tiene esa psicopatía, que es capaz de esa crueldad, de ese sadismo, sería un candidato a reincidir. Ujú. No sé hasta qué punto estamos vigilando a esa persona. Ha salido en 2010, estamos en 2025 y no tenemos noticias de Javier Rosado. Eso son buenas noticias. Sí, desde luego. Son buenas noticias. A ver, en España, y sería interesante, como ocurre en otros países, que tuviéramos el agente de libertad vigilada, algo que no tenemos. Que en Estados Unidos es muy El agente de libertad habitual, condicional. sí. Exacto. Por dos razones muy sencillas. Primero, para poder detectar factores de riesgo. Es decir, cuál es el grado de peligrosidad social y cuál es el grado de reincidencia que tiene este sujeto. Te pongo un ejemplo ocurrido en España. En el caso de Remedios Sánchez. Remedios Sánchez es una asesina en serie que mata a 3 mujeres en Barcelona y lo intenta 5 más. Es decir, es condenada a 144 años de prisión por 3 asesinatos y 5 tentativas. Estaba en la prisión de Teixeiro, en La Coruña, tiene un permiso penitenciario y vuelve a matar. Y en el caso de Lardero... Pero un momento, o sea, ¿cómo se le da un permiso penitenciario a una persona que ha matado 3 veces y lo ha intentado otras 5? Porque es lo que dice la ley penitenciaria de nuestro país. Nuestro país establece que cuando se cumplen 2/3 de la condena u otras circunstancias, esa persona tiene derecho a... Pero no hay un informe que Sí, a eso vamos fije, ahora. claro, Sí. si esa persona tiene un riesgo de reincidencia, entonces quizá no, ¿no? Normalmente la junta de tratamiento está formada por un educador social, un jurista, un psicólogo. Faltan criminólogos en esa junta. Y el juez de vigilancia penitenciaria. ¿Esto qué quiere decir? Que se llevan a cabo una serie de contactos con esta persona, con la interna, de entrevistas. A veces se pasan también test y pruebas para valorar el riesgo de que esta persona pueda volver a cometer un crimen. Es decir, el riesgo de repetir sus crímenes, el riesgo de reincidencia. Acabo de decir que en prisión una persona que lleva a cabo actos compulsivos, como en el caso de Remedio Sánchez, que mató a 3 personas, a 3 ancianas, personas especialmente vulnerables, a las que manipuló y engañó para poder entrar en su casa en menos de un mes, hablamos de una compulsión. La compulsión, repito, queda contenida en prisión, En cuanto sale, vuelve. Claro, aquí hablamos también de cuál es la motivación que lleva a Remedios Sánchez a matar. Era económica. La primera es el lucro, correcto, y su adicción al juego. Y la segunda es el poder y control que le gusta ejercer sobre las víctimas. Pero ojo, sobre víctimas vulnerables, sobre víctimas que tienen muy poca capacidad de defensa. Y como te he comentado antes, el caso del Lardero, este sujeto, Javier, se le da un 3er grado. ¿Cuál había sido su crimen? Había asesinado a una mujer, la había agredido y la había asesinado previamente. Cumple su condena, sale de prisión, nadie lo vigila y mata a un niño. Bueno. Aquí yo también fui a diferentes medios de comunicación a comentar lo que estábamos comentando. El agente de libertad vigilada. Primero, ver los factores de riesgo, calibrarles. Está haciendo Y hacer un conductas seguimiento que nos puedan alertar de que claro. puede reincidir. Está yendo a lugares donde, por ejemplo, en el caso de Remedios Sánchez, son barrios o lugares donde hay un alto porcentaje de ancianas que viven solas. Esto lo conocemos, lo sabemos. Sí, que no costaría mucho Es ver indicios de Exacto. que puede volver a cometer un crimen. Y segundo, la propia palabra lo dice, agente de libertad vigilada, ver qué hace, dónde va. Claro, esto
requiere de políticas criminales nuevas, requiere de cambios legislativos, porque aquí cuando sale alguien de prisión como Joaquín Ferrandiz, que ya ha cumplido su condena, un hombre que mató a 5 mujeres en Castellón y alrededores de Castellón, está en libertad. Ahora de repente, hace 3 días, sale en prensa dónde vive y salta una alarma social brutal. Claro, es que ha habido un permiso penitenciario de fin de semana de una mujer que ha matado a 3 personas y ha vuelto a matar. Pero Joaquín Fernández, desde que ha salido de prisión, no se sabe nada de él. Nos tendríamos que plantear si no supone un riesgo. Primero hay miedo, o sea, se provoca un miedo en la sociedad el hecho de decir, en tal sitio está viviendo el asesino en serie de 5 mujeres. En segundo lugar, ojo, puede haber alguien, como ocurre en Estados Unidos, que quiera tomarse la Venganza. justicia por su mano, Sí, donde decir claro, sí. en qué lugar vive una persona que ha cometido 5 crímenes. Para empezar, las personas cercanas a la víctima, a los asesinados, podrían intentar vengar, ¿no? Entonces aquí Puede darse muchas es situaciones, complicado porque por correcto. un lado es verdad, puede haber una venganza, por otro lado da la sensación de que las personas que viven en ese vecindario deberían tener derecho a saber que hay un asesino en serie que ahora está libre, que está viviendo ahí, porque no saber desprotege en este caso. Exacto. Pero aquí entran en conflicto derechos. Tenemos una Constitución donde hay unos derechos fundamentales. ¿Este asesino ha cumplido su condena? Sí. ¿Este asesino al que se dicta una sentencia firme de pena de prisión privativa de libertad ha cumplido toda su condena? Sí. ¿Este asesino ha pasado por el programa SAC en prisión, un programa que se centra en los agresores sexuales? Sí. De modo que cumple todos los requisitos para que ahora, tal como dice nuestra Constitución, Sea una esté persona reinsertada. resocializado y tenga derecho a tener su vida. Esto genera muchísimos conflictos sociales, muchísimos conflictos y críticas de opinión, porque hay gente que cree que el que es un asesino lo es toda su vida. Es así. Hay personas que creen que sí, que se habrá resocializado y que no tiene por qué volver a matar. Tenemos el ejemplo de Javier Rosado. No se ha vuelto a saber de él. Lleva Desde 2010 han pasado 15 años. No sabemos dónde está, pero no eso sabemos... pero tampoco quiere decir que dentro de 5 no, Pero eso- no vuelva Pero a cometer. eso no podemos afirmar con certeza. Yo no me atrevería jamás a decir que una persona que sale de prisión, como Joaquín Fernández, sí o sí Va a va a volver. volver a agredir sexualmente a una mujer y la va a volver a matar. No, porque vuelvo a lo de antes, el crimen es multifactorial y la edad es un factor a tener en cuenta. No es lo mismo agredir a los 30 años que a los 56. Nuestra propensión a la violencia y a la agresión disminuye con la edad. Disminuye nuestra propensión a la violencia, disminuye nuestra propensión también en muchos casos a la agresividad, disminuye nuestras fantasías y algo muy importante, disminuye nuestra fuerza física y nuestra capacidad de cometer un delito con la dinámica delictiva a los 30 años que a los 56. Por eso digo que siempre hay muchos factores en el crimen a tener en cuenta, no es solo uno. O sea, decir que Joaquín Fernández, como ha matado a 5 mujeres, estoy segurísima de que va a volver a matar, estaría cometiendo un error por mi parte complicado, grave. ¿no? Es muy, Porque muy a la vez complicado. es probable que esté viviendo ahora mismo en un edificio y que haya Es que han gente. dicho el pueblo donde viven Claro, y han publicado su fotografía. ¿y ha pasado algo? No. Nadie ha. Bueno, a ver, esta noticia es de hace 3, 4 días. Que se sepa, no. Hmm. Pero es una manera de señalar. O sea, él con la ley penitenciaria en la mano y con la Constitución Tiene derecho ha cumplido su condena y tiene derecho a vivir libre en sociedad. Otra cosa es el miedo, lo que generen, porque esta noticia en los medios de comunicación, ahora en toda esta cantidad de programas que hay sensacionalistas, saldrá gente hablando que igual te habla de cómo hacer una tarta de manzana que de criminales y de psicópatas, da igual. Y claro, esto supone una alerta social y un incremento de miedo al delito.
que tener mucho cuidado.